¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Del versículo 21, hermanos, al versículo 23, del 21 al 23, así como están sentados, del capítulo 1, del 21 al versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si así el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias en esta mañana por traernos con bien a la iglesia para estudiar la Biblia. Ahora le pedimos, como siempre, que bendiga las enseñanzas con los maestros que instruyen a los niños. Ayúdeme a mí a poder enseñar este tema, ayúdeme a edificar a la iglesia, Señor. Ayúdeme a hacer una bendición, que lo explique de una manera clara, sencilla y entendible. Y también le pedimos por todos los hermanos que vienen en camino, que mueva los carros, que no haya obstáculos para que puedan llegar a tiempo a escuchar la palabra de Dios. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Bueno, vamos a tocar en esta mañana un tema que ya no es tan importante, pero sí es importante seguir tratando este tema. Ahora, ¿por qué digo que ya no es tan importante? Porque mucha gente, no solamente aquí en México, sino en el mundo, saben que el purgatorio no existe, nunca existió. Pero aún todavía hay personas que creen que existe el purgatorio. Entonces, en esta mañana vamos a tocar el tema acerca del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio según la Iglesia Católica, según los líderes católicos? ¿Qué es el purgatorio? Bueno, el purgatorio es un lugar mediano de tormento, de fuego, donde las personas que mueren, todas las personas en el mundo que mueren, según la enseñanza católica, van a un lugar de tormento temporal que se llama el purgatorio, mientras que sus familias pagan 9 misas para sacar a la gente del purgatorio purificada, ahora sí, de todos sus pecados. La palabra purgatorio y lo que mencionan del purgatorio no existe en la Biblia. Es falso, es una enseñanza errónea, es una enseñanza falsa. Usted puede leer desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia y nunca va a encontrar que existe un lugar que se llama el purgatorio. Ahora, me es necesario volver a insistir y repetirles este asunto que ya lo he tratado varias veces aquí en la iglesia. Antes de tratar este asunto, quiero también aclarar algo que ya había dicho yo. Para nosotros como cristianos bautistas, la gente más noble, la gente más amable, la gente que más nos visita en la iglesia
son católicos. Ahora, no estoy hablando del grupo de católicos humildes, sencillos. Los que enseñan esta enorme mentira son los líderes religiosos católicos, son los que la enseñan. Y a ellos precisamente me voy a referir. ¿Por qué han enseñado que existe un purgatorio donde el hombre va con sus pecados y es purificado al 100% y las misas de su familia lo sacan del purgatorio y entonces ya puede ir al cielo, según los líderes religiosos católicos? Pero bueno, vamos a ver. Y dije, voy a repetir algo que he mencionado constantemente aquí. Una de tantas religiones que explotan al ser humano es la Iglesia Católica. Si usted en esta mañana nos está visitando y es católico, ponga atención. Yo fui católico también, de misa, de cada domingo. Y yo puedo decirlos con seguridad. Hay veces que me dicen, es que usted dejó de ser católico porque no llegó a conocer la Iglesia Católica. ¿Cómo no? Yo fui católico. Tanto que me aventaba mis tequiles con el sacerdote que era mi amigo. Dígame si no lo conocí. De veras. Y porque conocí el catolicismo y conocí la Biblia, decidí seguir la Biblia. Pero le voy a decir algo que muchos de ustedes que fueron excatólicos lo saben bien. Cuando un niño nace en el mundo, fíjese bien, cuando un niño nace en el mundo, la Iglesia Católica le enseña que ese niño debe ser bautizado con agua en la cabeza, pero le cobran el bautismo. Cuando el niño hace su confirmación, le cobran la confirmación. Cuando el niño hace la primera comunión, le cobran la primera comunión. Cuando la jovencita cumple 15 años y va a la iglesia, le cobran los 15 años. Cuando un hombre y una mujer católica se casan, le cobran el casamiento dependiendo la iglesia donde se case. Cuando una familia solicita a un sacerdote para ir a que se confiese a un paciente que está entre la vida y la muerte, le cobran la visita al hospital. Cuando un empresario pide a un sacerdote que le vaya a bendecir su fábrica, le piden también que pague esa visita. Cuando un católico muere, tiene que pagar la misa del cuerpo presente en la Iglesia Católica. Y lo último, no lo deja ni descansar muerto. Se muere y tiene que pagar 9 misas para sacarlo del purgatorio. Desde que nace hasta que se muere, y después de muerto le siguen cobrando. Fíjese nada más. Ese es un atraco, es un robo, es una estafa. Aquí, mi amigo, mi hermano, usted se bautiza, no le cobramos ni un 5. Aquí viene a hacer sus 15 años, no le cobramos ni un 5 y hasta rondalla tiene gratis. Mesas y sillas. Se casa y no le cobramos ni un 5, nada más invítenos al mole y no hay problema. Vamos al hospital, a la penal y no le cobramos ningún 5. Se muere y le cantamos y compramos café y pan y lonche y no le cobramos ningún peso. Mire la diferencia. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque la Biblia no enseña que cobremos. ¿De dónde me sacan que hay que pagar el bautismo, los 15 años, la boda, la muerte, la visita a los enfermos? ¿De dónde me sacan eso? Es puro atraco de los líderes católicos. Entonces han enseñado que cada persona que se muera hay que pagar 9 misas para sacarlo entonces del purgatorio.
Dicen esto, no sé, una anécdota, no sé cuánto sea de cierto, que se murió un hombre y la esposa fue a misa y le dijo al sacerdote: oiga, ¿dónde está mi esposo? Oh, mi hija está en el purgatorio. ¿Y qué necesitamos para que él salga del purgatorio y se vaya al cielo? Oh, mi hija, tienes que traer 500 pesos para hacerle una misita por ahí. Y la mujer va y paga, ¿verdad? Y llega otra vez con el sacerdote y dice: oiga, sacerdote, y si pudieron sacar a mi esposo del purgatorio. Y dice: ahí la llevamos, necesitamos hacerle otras misas porque se nos escapó, lo traíamos ya de los pelos y se nos zafó. Dijo: oiga, pero mi esposo era calvo. Bueno, es una mentira que lo sacan del purgatorio. Vamos a ver con la Biblia que no existe el purgatorio, hermanos. Donde acabamos de leer, el apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No dice: y el morir voy al purgatorio. No, dijo: el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo sabía que no iba a ir a un lugar llamado el purgatorio. Pablo sabía que al morir iba a estar con el Señor Jesucristo. No hay nada intermedio entre el cielo y el infierno. Nada más hay cielo y nada más hay infierno. No existe el purgatorio. Si eso fuera cierto, hermanos, entonces vamos a vivir como nos pegue la gana. Vamos a hacer lo que nos pegue la gana y nada más vamos a hacer una mochilita de unos 5,000 pesos y que nos paguen las 9 misas y salimos del purgatorio y nos vamos al cielo. Hay gente que mata, que roba, que secuestra y dice: bueno, pues ya nada más me muero y que mi esposa pague las misas y ya me voy al cielo. Mire qué chulo. Es una mentira eso, hermanos. Ahora, vamos a otro pasaje, hermanos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Esto lo usan, hermanos. Este versículo lo usan como para hacer ver que supuestamente existe el purgatorio. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje lo usan para decir que existe el purgatorio. Pero ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí, hermanos? Está hablando de nuestras obras, de nuestras acciones. Hay obras y hay acciones que no tienen valor, que son de papel, que son de madera, que cuando son pasadas por el fuego se consumen. Pero hay obras de plata, oro, piedras preciosas que son pasadas por el fuego, hermanos, y no son consumidas. Entonces, de eso está hablando el apóstol Pablo. La Biblia dice que cuando moramos, todos comparecemos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. Cosas buenas, cosas malas, va a estar ahí saliendo en el tribunal de Cristo. Hay recompensas de galardones, hay coronas en el cielo también por las obras y acciones que nosotros hicimos. De eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, no existe el purgatorio, y para entenderlo bien, vaya a Isaías capítulo 53, versículo número 5. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Isaías 53, versículo número 5. Hablando de Jesús, proféticamente, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue para que todos tuviéramos el perdón de todos nuestros pecados. Ahora, ponga atención a esto, hermanos, es muy importante. También ya lo hemos tratado. Yo sé que quizás haya aquí alguien que esté tan molesto por una injusticia que vivió. Quizás le levantaron a un hijo, quizás le mataron a un hijo,
yo no sé si haya alguien que haya sufrido una situación tan dolorosa. Hay un amigo mío que lo gané para Cristo, está por venir a la iglesia. Me platicó la historia, hermanos, que tenía 2 hijos gemelos y un homosexual le mató a sus 2 hijos gemelos. A los 2 el mismo día le mató a sus 2 hijos. Está indignado, está enojadísimo, está sufriendo. Pero a lo que voy con esto, hermanos, que Dios es increíblemente bueno. Porque, hermanos, cuando Cristo fue despedazado, como dice la Biblia, molido, torturado, asesinado en la cruz de Calvario, ese sacrificio, hermanos, fue para el perdón de todos nuestros pecados, para aquel que le recibe y cree en él, todos los pecados. Hay quienes dicen, ¿cómo un criminal puede salvarse? La Biblia lo dice que sí se puede salvar. ¿Cómo un ladrón puede salvarse? ¿Cómo un homosexual, un abusador de niños, cómo puede salvarse? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. La Biblia dice, hermanos, que los pecados del ser humano fueron cargados en el cuerpo de Jesucristo. Él cargó con todos nuestros pecados. Los pecados de droga, de alcohol, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, crímenes, robos, mentiras, maldiciones, blasfemias. Todo ese pecado del mundo fue puesto en el cuerpo de Cristo y Dios castigó en Cristo nuestros pecados. Así está escrito en la Biblia. Antes de morir, Cristo dijo una frase en su angustia y gritó: consumado es. Esa palabra consumado es significa el precio ha sido pagado. ¿Qué precio? Lo que tú tenías que pagar por tus pecados, Jesucristo los pagó en la cruz de Calvario por ti y por mí. Entonces, ¿cómo decir que si tú te mueres, vas al purgatorio, tu familia reza nueve misas y sales? Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Qué sentido tuvo que morir a Cristo? Entonces, si el purgatorio existe, vamos a vivir como nos pega la gana y dejar una cuentecita del banco de 10,000 pesos y decirle a mamá, ahí la pagas para irme al cielo. Mire nada más, hermanos. Gracias a Dios que ya no estamos en el templo, en el tiempo de la gente ingenua, tonta. Ahora la gente se documenta, ahora la gente se informa, la gente medita, reflexiona. Y nada más simplemente con una reflexión se da cuenta que es una mentira, hermanos. Ahora, supuestamente el purgatorio, el fuego del purgatorio purifica todos los pecados de las personas. Y hay que pagar para sacarlos. Pero la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano por nosotros. Y allá en Hebreos 7, 26 y 27, mire lo que dice la Biblia. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Que antes, en el Antiguo Testamento, tenía que entrar un sumo sacerdote pecador y ofrecer un sacrificio por sus pecados y luego un sacrificio por los pecados de los demás. Y se moría ese sumo sacerdote y venía otro a ofrecer sacrificio por sus pecados y por los pecados de los demás. Pero el sumo sacerdote, hermanos, el Hijo de Dios, vino una sola vez y para siempre. No muchas veces. Él murió una sola vez. ¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento?
que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, y una vez nada más por año, y tenía que entrar a presentar un sacrificio por él y después por el pueblo, y el pueblo quedaba perdonado un año completo. Cuando Cristo entró al lugar santísimo en el cielo, entró una sola vez, no a ofrecer sangre de machos cabríos o de becerros, fue al cielo a ofrecer su propia sangre para el perdón, no del pueblo de Israel, para el perdón de todo el mundo, y para darnos perdón para siempre y salvación eterna. Eso es lo que dice. Entonces no existe el purgatorio. Es una mentira. Porque ya dijimos, el purgatorio, se supone que el purgatorio era para purificar los pecados de la gente. Y usted ya hemos leído, hermanos, varias ocasiones lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es el purgatorio quien limpia el pecado, es la sangre de Cristo que nos purifica, que nos limpia de todo pecado. Vaya conmigo a un pasaje importante, allá de Deuteronomio 35:50. Dice la palabra de Dios: y muere en el monte el cual subes, y unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Dice Deuteronomio 34:5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Moisés murió. Ya había muerto Aarón también. Habían muerto otros ancianos que habían confiado en Dios. Y dice la Biblia que fueron reunidos a su pueblo, aquellos que allá habían creído en el Mesías venidero del Nuevo Testamento. No dice que murió Moisés y fue llevado al purgatorio. No. Ahora, con eso que acabamos de leer, vaya a Lucas capítulo 9, versículo 28 al versículo 32. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales era Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaron de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, estando rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. En la transfiguración, ahí en el monte, aparecen con Jesús 2 personajes bíblicos: Moisés y Elías. ¿De dónde vinieron? De la presencia de Dios, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque Elías fue arrebatado al cielo. Entonces, Elías fue arrebatado al cielo y aparece ahí con Jesús. Moisés murió y no apareció en el purgatorio. Estaba con Jesús. Si hubiera sido así, hubieran salido todos chamuscados, oliendo a humo. No, hermanos, no existe. Espero que no haya alguien aquí que le quiten sus pobres 2,000, 3,000 pesos para sacarlo del purgatorio. Vamos a la Biblia para que veamos otra vez. No existe el purgatorio. ¿Qué es lo que existe? Lucas capítulo 16, versículo 22 y versículo 23.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos aquí esta historia, no es una parábola porque aparecen nombres personales como el de Lázaro, el de Moisés, el de Abraham. No es una parábola. Cristo nos hace ver qué hay después de la muerte. Mucha gente se pregunta qué hay después de la muerte, qué sucede después de la muerte. Como ya lo hemos hablado, hay quienes dicen, está el purgatorio, hay que pagar para sacar del purgatorio y la gente se vaya al cielo. No, se quedan en la tumba y ya se acabó todo. No, se van a la tumba y luego son reencarnados en un animal, en algún insecto. No. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Si alguien dice la verdad, es el Señor Jesús. Él es la verdad. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús nos enseña qué hay después de la muerte. 2 hombres murieron, un rico y un pobre. El rico se negó a creer y aceptar la salvación que Dios le ofreció. El pobre creyó y aceptó la salvación que Dios le ofreció. Ambos murieron. Lázaro murió y vinieron los ángeles y llevaron su alma al seno de Abraham, a un lugar de consolación. El rico murió, fue sepultado, y su alma se fue al infierno y está en tormentos día y noche. Y Abraham fue muy claro al decir que los que están en la gloria no pueden ir al infierno, ni los que están en el infierno pueden ir al cielo. Por eso yo aprecio a los pentecostés, y yo sé que aquí hay un buen grupo de ex pentecostés. Yo los amo y he platicado amablemente con muchos de ellos. Pero salen, hermanos, en las redes sociales que una mujer se fue al infierno y salió del infierno y da su testimonio de lo que es el infierno. O que un hombre se murió y fue al infierno y Dios le dio una oportunidad de salir del infierno para poder predicar. Es una contradicción eso. El rico le dijo, manda un muerto para que les hablen a mis hermanos. Y Abraham dijo, no. Aunque se levantara un muerto, no van a creer si no le creen a Moisés, es decir, si no le creen a la Biblia. Está diciendo, mira, si sale alguien del infierno oliendo a azufre, quemado, y le dice, arrepíntanse en el infierno real, dijo, ni así van a creer. Necesitan creer porque lo dice la Biblia, no porque salió alguien ahí chamuscado. Entonces, cuidado con esos testimonios que algunos de ustedes se la creen. Una persona que cae en el infierno nunca vuelve a salir, hermanos. Ya ese es su lugar. No existe. Y a algunos de ustedes, ¿cómo les encanta, hermanos, ver esos testimonios, hermanos? Y hasta se la creen, igual que los que creen de los ovnis. Le pasan ahí que existen los ovnis. Bueno, no es mi tema los ovnis, pero un día vamos a tocar el tema. Nada más para que vean qué equivocados están. Algunos o muchos que enseñan eso. Bueno, una evidencia de lo que estamos hablando, muy clara. Se recuerdan que cuando Jesús estuvo en la cruz de Calvario, había 2 malhechores ahí, uno a su derecha y otro a su izquierda. En su momento los dos se estaban escarneciendo de Jesucristo. Uno de ellos le dijo, hey, si tú eres hijo de Dios, bájate de ese lugar y sálvate y sálvanos a nosotros. Pero uno de ellos, hermanos, se arrepintió. Y él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y allá en Lucas 23:43, mire la respuesta de Jesús a este malhechor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que cuando, hermanos, fíjese, Cristo iba a morir ese día. Y este malhechor también, y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde, hermanos?
¿Verdad que no dijo que en el purgatorio? Ahora, ¿era malo o no era malo este hombre? Claro que sí, más malo que los que estamos aquí. Criminal, un malhechor. A ellos los colgaban por malvados en una cruz de esa manera. Él merecía estar quemándose en el infierno, pero él creyó en Jesucristo, hermanos. Y Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. No le dijo en el purgatorio, digo, estarás conmigo en el paraíso. Y cuando hablamos del paraíso, estamos hablando, hermanos, de un lugar tan hermoso que en la tierra no existe. Un clima perfecto, bosque hermoso, flores, ríos, arroyos cristalinos, ángeles, los santos, sin pecado, sin tentación, sin problemas, sin enfermedades. Le dijo: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabe que, hermanos, tampoco el bautismo salva a nadie. Tenemos que bautizarnos porque tenemos que obedecer. El que recibe a Cristo debe bautizarse, pero este hombre estaba en la cruz, él no se podía bautizar. Él se fue al paraíso sin bautizarse, porque no es el bautismo el que salva es Jesucristo. El bautismo es un testimonio de que nos hemos entregado a Cristo, que abandonamos la vieja vida pasada y que comenzamos una vida nueva con nuestro Salvador. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 12, del 2 al 4. Esta es una declaración del apóstol Pablo. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde, hermanos? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cuando fue apedreado el apóstol Pablo, él no sabe si estaba muerto, no sabe si estaba vivo, no sabe si fue en el espíritu, no sabe si fue en el cuerpo, pero él fue llevado al tercer cielo, al paraíso, no al purgatorio, fue al paraíso. Ahora, ¿Pablo fue pecador? Sí, él se denominó el primero y el más grande pecador, pero no fue al purgatorio, porque Cristo le perdonó y le lavó de todos sus pecados. No un fuego en el centro de la tierra, ¿verdad? Por eso Pablo pudo decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo Pablo podía estar frustrado si él estaba convencido de estas dos cosas, hermanos? Cuando usted y yo lleguemos a este punto, no va a haber una vida frustrada, de pánico, de terror, de desesperación. ¿Por qué? Hermano, mientras que estamos aquí en la tierra, la mejor vida que nosotros podemos vivir es vivir para Cristo, hermanos. Cuando alguien está completamente entregado a Cristo, va a experimentar esa vida abundante que Cristo nos quiere dar a todos. Una vida maravillosa, hermanos. Vivir para Cristo. Y luego la otra cosa, hermanos, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ha escuchado usted a alguien que se va a morir y dice: no, hombre, ya gané? Ya gané. Como el que se saca la lotería, ¿verdad? Ya gané la lotería. Pablo dice: para mí el morirme, está diciendo, no es ninguna pérdida. Para mí morirme es una ganancia. ¿Por qué dice que es una ganancia? Porque va al paraíso directamente, hermanos. Ahora, no es un asunto que nosotros como pastores lo enseñamos de nuestro corazón. Es porque está escrito claramente en la Biblia. Hay quienes dicen: ¿quién me puede decir que hay cielo? ¿Quién me puede decir que hay infierno? Si nadie ha ido al cielo de los vivos y si nadie ha ido al infierno de los vivos, ¿cómo podemos creer? A ver, que una persona que fue al cielo nos diga que hay cielo y una persona que fue al infierno que nos diga que hay infierno. Yo tengo una. La Biblia dice que Jesús descendió del cielo.
y que Jesús por ti y por mí fue al infierno. Su alma fue al infierno. Y Él es el que habla del cielo y habla del infierno, pero no habla del purgatorio. Allá en Europa, hermanos, antes de la reforma de Martín Lutero, de las reformas de Martín Lutero, a la gente les decía: si ya estás cargado de pecados, trae una indulgencia. ¿Qué era una indulgencia? Una cantidad de dinero. Tenías que pagar una indulgencia y ya supuestamente salías libre de pecado. Y te cargabas otra vez de pecado y vas a pagar otra indulgencia. Eso fue un fraude, hermanos, mundial. Un fraude mundial. Bueno, vamos a ver algo, hermanos, más hacia el futuro ahora. Vaya a Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Había millones de personas en el cielo con vestiduras blancas, de toda nación, toda pueblo, toda tribu. Nadie las podía contar. Hermanos, estaban en el cielo. No estaban en el purgatorio, estaban en el cielo. Mire, antes yo era medio atrabancado, hermanos. Cuando recién me convertí era medio atrabancado. Y creo que no fue la forma en que lo debía haber hecho, creo que no. Pero desafortunadamente mi padre falleció de cáncer. Murió vomitando los hígados por su alcoholismo. Y me dolió mucho. Entonces yo andaba, hermanos, con un celo de las cosas de Dios. Y uno de mis hermanos, encargado del funeral y del negocio de mi padre y de todo, menor que yo, me dijo: vamos a llevar el cuerpo de papá a la iglesia de recursos hidráulicos. ¿Verdad que nos vas a acompañar? Le dije: no. ¿Cómo no? ¿Cómo si es el cuerpo de nuestro padre y vamos a estar todos? ¿Cómo que tú no vas a ir? Y le dije: Memo, ¿quieres que yo vaya sinceramente? Dijo: sí, queremos que todos los hijos estemos ahí. Ok, pero me voy a sentar adelante. Y en el momento que este hombre diga una mentira del cuerpo de mi padre, me paro y le digo que está mintiendo a todos. ¿Te parece? ¿Voy? Dijo: no, mejor no vayas. Y luego, hermanos, ya después de que fue sepultado mi padre, una vecina va a hacer las 9 misas para sacarlo del purgatorio. Ponen una cruz con cal, veladoras, y yo llego en la primera misa y creo que no debía haberlo hecho de esa manera. Agarré, patí las veladoras, patí la cal y les dije: váyanse, por favor. Mi padre no está en el purgatorio, mi padre está en el cielo porque recibió a Cristo. Esta es una mentira. Esa señora, hermanos, era la mera buena que hacía la fiesta y la comida a la guadalupana. Y me sentí mal con ella. Dije: ¿qué culpa tiene ella? Ella está engañada. Pues pasó el tiempo, hermanos, y se hizo cristiana. Y ya no le hizo comida a la guadalupana. Ahora cada año su familia, porque ella ya murió, pero cada año ella les hace la comida en las conferencias del pastor Córdoba. Ya ella ya no vive, pero ahora sus hijas y sus nueras hacen la comida para las conferencias bíblicas en Celaya, Guanajuato. Dios la salvó. Entonces, último pasaje, hermanos, último pasaje y terminamos. Vaya y acompáñenme a la Biblia, hermanos. Apocalipsis capítulo 8, versículo 9 y 10. Capítulo 8, 9 y 10. Y aquí terminamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora, si hay un testigo aquí que no creen en las almas, estas personas habían sido decapitadas en el tiempo de la gran tribulación, habían sido asesinadas en el tiempo de la gran tribulación. Sus cuerpos estaban muertos en la tierra, pero sus almas estaban bajo el altar de Dios. Y hablaban y recordaban que los habían matado en la tierra y querían justicia. Pero cuando les cortaron la cabeza no se fueron al purgatorio, cuando les cortaron la cabeza se fueron al cielo. ¿Dónde está eso que el purgatorio existe? Hermano, todo eso que hacen los religiosos católicos es para explotar a la pobre gente, sacarles hasta el último centavo. Es una mentira. La salvación de nuestra alma, como ya lo hemos dicho, hermanos, es un regalo que Cristo pagó en la cruz de Calvario y se lo ofrece a toda la humanidad. Por muy malo que haya sido la persona, por muy malvado que haya sido la persona, hermanos, Dios lo perdona. Hay una historia muy triste y muy horrenda en Estados Unidos. Parece que su nombre de un preso, uno de los más grandes criminales de la historia mundial, creo que era Jack el Destripador. Fue algo real, hermanos. Un hombre que mataba a la gente, la descuartizaba y se la comía y la tenía en refrigeradores, hermanos. O sea, un crímenes horrendos, hermanos, horrendos crímenes. Y él no creía en Dios. Y por eso lo hacía, porque no creía que había castigo ni salvación. Pues lo llevaron, hermano, a una de las prisiones más seguras de Estados Unidos. Ahí lo tuvieron encerrado. Intentaron matarlo 2, 3 veces por lo que había hecho. Y fue un pastor a esa cárcel, hermanos. Lo ganó para Cristo. Se bautizó, estudió la Biblia, aprendió de la Biblia y hacen un reportaje, hermanos, de ese hombre, donde dice que su peor error en la vida es haber no creído en Dios, que estaba arrepentido y que creía que el Señor Jesús le había perdonado sus pecados. Después de tiempo, hermanos, otro preso lo mató. De acuerdo a la Biblia, él está en el cielo, porque no existe ningún pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado es de la persona que no cree y se vaya a condenar porque no cree. Pero de ahí más, hermanos, las borracheras de algunos de ustedes, los robos, las groserías, las maldiciones, los adulterios, las fornicaciones, hermano, así es nuestro Dios. Si alguien se arrepiente verdaderamente, Él nos perdona todo. Dios no es mentiroso. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por Jesucristo. No a 9 misas que nos van a sacar del purgatorio. No, hermanos, ni siquiera lo pisamos porque ni existe, y vamos derechos al cielo si recibimos a Jesús con nuestro Salvador, creyendo en Él y con arrepentimiento. Bueno, hemos terminado aquí, hermanos, puestos de pie, vamos a cantar y seguimos con nuestro servicio, hermanos. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.